Anteriormente, antes de conocer DXN, cuando, por ejemplo, en tu juventud más antes, cuando tenías 18, en ese tiempo, ¿cuáles eran tus sueños, tus metas que querías hacer? Me vas a hacer hablar de eso, voy a llorar. Algo pequeño, tal vez cuando yo tuve uso de razón, ¿cuáles eran tus sueños desde tu infancia? Infancia es triste, tío. Me lloro. Ese es mucho mejor, eso lo impacta también. Me lloro yo. Llora, Ya, te voy a contar de mi infancia. Porque lloren nomás, entonces vamos a seguir llorando. Bueno, antes de empezar, antes de conocer DXN, bueno, mucho más antes, ¿de dónde yo vengo? Yo soy de Huancayo. Bueno, prácticamente de Huancayo, no soy de Matahuasi. Matahuasi pertenece a Yanamuclo. De Yanamuclo hay un barrio pequeñito que se llama Huamanhuaca. Y ahí es el lugar donde salen las huacas, o sea, los diamantes. De ahí vine yo, pues, ¿sabes? Soy diamante. Bueno, yo tuve una mamá y un papá, como todos los papás de antes, ¿no? Bien militaristas, hay que hacer las cosas así, así, así. Si es blanco, blanco, si es negro, negro. Había bastante conflictos con mamá y papá. Mamá era como China, la princesa guerrera, y papá era como Hulk, algo así, ¿no? Porque siempre estaban en conflicto, peleas físicas, verbalmente. Y tanto así que hace poco me preguntaron, ¿sabes qué, Katy? ¿Cuál era tu sueño? ¿Cuál era tu sueño? Y yo dije, ¿cuál era mi sueño? ¿Cuál era mi sueño cuando yo era pequeña? Yo tenía un sueño, querer salir de mi casa. Mi único sueño era irme lejos de ahí. Y alguien me preguntó, normalmente una persona tiene sueños de ser doctora, de ser ingeniera, de ser abogada, pero mi sueño mío era irme y no regresar. Tanto así que cuando pasa el tiempo, yo no regresé a casa tan fácilmente a ver a mi mamá. Yo la culpaba a ella por todo lo que había pasado en mi infancia, le culpaba a mi papá bastante, le tenía cólera, ira, le culpaba de todo. Me vengo a Lima. En Lima estuve desde los 16, 17, 18 años. En ese tiempo empecé a educarme sola, empecé a estudiar informática. Informática nunca había visto yo una computadora, que en Lima veo la computadora, no sabía ni prender. O sea que me demoré, a la justa se estaba probando, pero sí fui avanzando y eso me sirvió al día de hoy, ¿no? Pero en ese proceso conozco a mi pareja, que es papá de mis hijos. Pronto llego a tener pequeños, igual, de lo que me sentía antes prisionera en un lugar, me volví prisionera en otro lugar. Porque igual tenía que cocinar, lavar y todas esas cosas. Igual yo me sentaba allí todas las tardes en casa y decía, ¿cuándo seré libre? O sea, de una jaula me fui a otra jaula. ¿Y cuándo seré libre nuevamente? Y hasta que un tiempo después me separé de esta persona y dije, wow, ahora soy libre. Pero libre con dos pequeños al costado. Libre con cosas que hay que pagar mal y todo esto, pues no era completamente libre, ¿no? Un tiempo después ya, a base de terminar esta relación que yo tenía, que para mí era una relación tóxica, era una relación que yo buscaba a esta persona como si fuera mi papá. No tuve un papá cariñoso, no tuve una mamá cariñosa, entonces tanto así, también esta persona era mucho mayor que yo y entonces yo lo veía como si fuera mi papá, ¿no? Tanto así que yo creí que nunca, a pesar de lo que pasara en este mundo, se iba a ir o se iba a alejar de mí. Y entonces yo dije, después de un tiempo, cuando ya estaba haciendo curso de desarrollo personal, descubro que yo buscaba a un papá en él. Cuando él se va, me quedo 2 años así contaditos, como si me hubiese ido al desierto, en el desierto a descubrirme, en el desierto a lamentarme, a quejarme, a meterle culpa. Y a meterle culpa a mi mamá. Decía, mamá, mira, tú, ¿por qué no me diste esto? Por eso me ha pasado esto, papá, tú no me dijiste que me quieres, por eso estoy buscando a esta persona. Y entonces, allí, ¿sabes? Encontré un libro que dice, el poder está dentro de ti.
Pero ese libro lo encontré, ¿sabes? Porque yo me encontraba rezando textualmente todos los días en la tarde. Me arrodillaba frente a una imagen de Jesús y decía, ¿sabes qué? Quítame este dolor de mi corazón. Y un día así, como en un rincón de una casa que me estaba viviendo, lo encontré. Un libro medio roto, media pasta rota, y apenas se leía y decía, el poder está dentro de ti. ¡Wow! Dije. Y empecé a leerlo, empecé a practicarlo. Y una de las cosas que encontré en ese libro era, perdónate. Nosotros siempre estamos escuchando, o sea, siempre decíamos, no, perdona, 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 pero nunca era perdónate. Y ahí ese libro dice, perdónate. ¡Wow! Empecé a escribir la carta a la persona que yo supuestamente me había lastimado, a la persona que supuestamente me había desgraciado la vida, buscando culpables, ¿no? Y era tanto, ¿sabes? Tanto así que mi mente maquinaba. ¿Qué significa eso? Que si durante ese proceso que yo vivía, hubiera tenido un arma y supuestamente a la persona que me hubiese lastimado hubiera ido, lo hubiera lastimado. O sea, cuando la mente empieza a buscar culpable y empezaba a maquinar, así, no, pero por culpa de este, es que yo estoy así. Pero cuando empiezo a leer el libro y empiezo a dejar, a perdonar, y empiezo desde el fondo de mi corazón a perdonar y perdonarme a mí por todas las decisiones que había tomado, porque había muchas decisiones que eran equívocas y yo me sentía culpable, me autorreprochaba, me seguía poniendo más puñales adentro de mi corazón. Todos los días no podía dormir, era como que querer dormir y nunca despertar. No quería despertar. Y entonces ahí, pero el libro, El poder está dentro de ti, a mí me ayudó. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿sabes qué libro te ha salvado la vida? Y es ese libro de mí, El poder está dentro de ti. Yo siempre lo recomiendo porque ha sido uno de los principales. ¿Qué más viene detrás de todo eso? En ese entonces yo digo, ¿sabes qué? Voy a hacer cursos de desarrollo personal porque yo buscaba que alguien me ayude, que alguien me oriente, pero no encontré. Empecé a buscar iglesias, pero en las iglesias solo me hablaban, tal vez está bien que me hablen de Dios, de la religión, pero no entendían, yo sentía que no entendían mi lío, no entendían mi problema. Y entonces dije, no, yo voy a hacer cursos de desarrollo personal de acá a 10 años. Pasó 10 años y en 10 años es cuando empecé verdaderamente a hacer el curso, porque le había puesto práctica primero en mí, a trabajar el perdón, a trabajar la reconciliación. Veo a mi mamá, le empiezo a perdonar. Veo a mi papá casi no le tenía mucho rencor ni nada, más era mamá, a papá, porque había fallecido también papá ya. Y entonces con papá empecé a reconciliarme de forma espiritual. Luego empecé a crearme yo, a dejar de ser esa persona meteculpa, mediocre, manipuladora, quejona, me quejaba de todo el mundo, me paraba peleando con todo el mundo. Y entonces empecé a autocrearme, y cuando empiezo a autocrearme le agrego valentía, le agrego coraje, le agrego perseverancia, le agrego todo lo que yo quiero agregarle. Y el día de hoy me siento bien conmigo mismo, me siento bien y he trabajado bastante en eso, y aún a una escala de 0 a 10 recién me encuentro en nivel 2 y voy trabajando en eso, voy trabajando todos los días, porque yo sé que el desarrollo personal empieza un día, pero termina el día que no estemos en este mundo, y así que es un trabajo constante. Ese es mi testimonio, mi antes.